Señor, gracias por este tiempo y gracias por lo que vamos a aprender el día de hoy. Te pedimos tu dirección, tu sabiduría, que seas bueno con nosotros, que abras nuestro entendimiento para aprender de ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, comparto pantalla. Repasamos un poco lo de la semana pasada. La semana pasada estuvimos hablando de... vamos a estudiar, aquí lo tienen. Vamos a empezar la lección 11. Hemos ya pasado 10 lecciones y recuerdan que eran ¿cuántos estudios? 71 estudios, creo, ¿no? Más o menos 71, 72 Sí, estudios que hemos tenido. 31 me parece. Las primeras 10 lecciones de doctrinas fundamentales ya tenemos más de 70 estudios grabados que pueden repasarlos cuando quieran y tienen los materiales en PDF. Ahora hemos entrado a la lección número 11. La lección número 11 es la cristología o también la persona de Cristo, teología de Cristo, y se llama normalmente en el seminario a esta sección se le llama cristología, porque estudiamos la persona de Cristo. Estamos en la parte 1, la singularidad de Jesús. Nos quedamos a mitad la semana pasada de la singularidad de Jesús. Hoy día vamos a terminar. ¿De acuerdo? Lo que vimos es ese ensayo de la vida solitaria que muchos de nosotros conocemos, donde nos muestra pues a Jesús en toda su faceta única. ¿Mm? ¿De acuerdo? Bien. Ahora, el día de hoy, vamos a, dijimos también al final, estudiamos la historia del ciego de nacimiento. Dijimos que la clave en la vida del ciego de nacimiento es cuando él responde, le dice a los fariseos, bueno, ustedes dicen que no saben de dónde viene, pero a mí me abrió los ojos, ¿verdad? Y luego él mismo contesta, el mismo ciego contesta, si es pecador no lo sé, pero una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y hemos dicho que esa es la diferencia de Jesucristo, y el día de hoy vamos a tocar un tema que nos puede servir para el momento en que podemos compartir el Evangelio con otras personas. Voy a mostrarles en pantalla. Un momentito, por favor. Hoy día vamos a hacer un estudio de este tema. Lo que Jesucristo es capaz de hacer y hace en nuestras vidas. Y eso es algo que lo convierta a Jesús en algo tan especial. Solo Jesús puede darte perdón, propósito, paz, poder. Alguna vez escuché un momento, por favor. Muy bien, ahora sí. Alguna vez escuché que cuando lleguemos al cielo, Dios no nos va a preguntar cuántas veces hemos predicado, tampoco nos va a preguntar cuántas veces hemos ido a la iglesia, tampoco nos va a preguntar cuántos estudios bíblicos hemos asistido, porque la forma en evaluar nuestras vidas tiene que ver con gente.
La pregunta que nos van a hacer cuando lleguemos a la presencia de Dios probablemente sea, ¿cómo tu vida afectó la vida de otros para llevarlos a los pies de Cristo y animarlos a ser sus discípulos? Voy a repetir esta pregunta para que ustedes la escriban y la recuerden y se la hagan todos los días. ¿Cómo tu vida afectó la vida de otros para llevarlos a los pies de Cristo y animarlos a ser sus discípulos? Todos conocemos estos textos que vamos a mencionar. Mario, por favor, lee Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16. Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16. Sí. Marco. Marco 16. Ahí me pasé. Qué mal. No, espera un momentito. Marco 16, del 15. El Al- que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Desde el Y, versículo 15, lee el versículo 15. sí, perdón. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esta orden no es una orden dada a los pastores o a los misioneros. Esta es una orden que Dios dio para cada creyente. En otras palabras, de los nombres que veo aquí delante, Jackie tiene un mandato de Dios que debe cumplir. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Es una orden que Jackie tiene. La misma orden la tiene Shari, la misma orden la tiene Fanny Satruch. O sea, esa orden la tenemos todos. Nosotros miramos hacia otro lado. Nosotros escuchamos este versículo bíblico y suponemos que es una orden para otros. Otros tienen que hacer esa labor, ¿no? Y no es así. No es que otros tienen que hacer la labor, es que nos toca a nosotros hacer esa labor. Solo para aclarar el versículo 16 que dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué es lo que me condena? El no creer. Basta con no creer para ser condenado. Basta con creer para ser salvo. ¿Y qué cosa es el bautizo? El bautizo no es un canal de salvación. El bautizo es la expresión pública de haber creído. Lo digo esto porque en algunas iglesias hay una mala enseñanza, una enseñanza que no es bíblica, que hace creer que el bautizo tiene poder salvador. Si fuera así, bastaría con bautizar a la gente para que la gente sea salva. Esta enseñanza equivocada es enseñada por algunas iglesias, la mayor de todas es la iglesia católica, que cree que el bautizo es un sacramento por medio del cual puede salvar niños que son incapaces de creer. Hay otras iglesias como la iglesia luterana, por ejemplo, o la iglesia anglicana, por ejemplo, donde también se enseña como que el bautizo tiene cierto poder salvífico
y por eso quieren bautizar a los niños sin que ellos tengan capacidad de creer. Si no hay una persona que cree, ese bautizo no sirve. Solamente lo digo para aclarar nomás, porque algunas personas utilizan este texto mal, hermenéuticamente hablando, una mala interpretación. ¿Qué es lo que te salva? Creer. ¿Qué es lo que te condena? No creer. Pero la orden es id por todo el mundo y predicad el evangelio. Hay una mano levantada. Sí, soy yo. Voy a poner, para informar que si te parece bien, voy a poner en el chat de acá del Zoom el link del estudio ese sobre el bautizo Ah, está bien. que, que dice la Biblia para los que quieran complementar Sí. lo que estás diciendo, ¿no? Sí, Lucy preparó un estudio sobre el bautizo de niños muy bueno y Pero tú lo entonces complementas. y yo lo complementé y entonces si le sirve para algo, Lucy lo va a poner en el chat ahora para los que lo necesiten. Vámonos a Mateo 28, versículo 18 al 19, donde Dios escribió ahí un mensaje especial para el señor Carlos Guerrero. Así que vamos a pedir al señor Carlos Guerrero que lea lo que Dios le escribió. Mateo 28, del 18 al 20. Mm, Ok, ok. Dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Voy a leer este texto utilizando el nombre de Carlos Guerrero y dice, y Jesús se acercó a Carlos y le dijo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, anda y haz discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Mateo sube un nivel. Marcos queda en el, tema, en el nivel de predicar el evangelio. Pero Mateo sube un nivel. Él ya no habla de solamente predicar, él habla de hacer discípulos. ¿Y qué cosa es hacer discípulos? Hacer discípulos es simple, es cultivar, proteger, acompañar la fe de los nuevos creyentes. La palabra nos habla de la parábola del sembrador, que nos dice que de las 4 tierras, en 3 de ellas, la semilla no creció, ¿no es cierto? Algunos dicen que como la piedra al borde del camino, que viene el diablo y roba la semilla sembrada. En otra, que tienen corta duración, que el sol, las pruebas, las dificultades, la hace secar. En otra habla de los espinos, de los cardos, de los problemas, en fin. Y solamente la última dice que crece. Nosotros como creyentes estamos en la obligación de no solamente predicar el evangelio, sino hacer discípulos, que significa cultivar, proteger y acompañar la fe de los nuevos creyentes. Cuando alguien conoce a Cristo o cuando vamos a una iglesia, vamos a encontrar creyentes que tienen la fe, que necesitan acompañamiento, que necesitan fortaleza, y entonces eso es hacer discípulos. ¿Mm? Y Santiago capítulo 5, versículos 19 al 20. Miguel, por favor. Santiago capítulo 5,
versículo 19 al 20. Santiago 5, 19 al 20. Sí. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿A qué pecados se refiere? A los pecados del extraviado, ¿no es cierto? Porque en el momento en que el extraviado regresa a los caminos del Señor, va a pedir perdón por sus pecados y sus pecados serán cubiertos con la sangre de Cristo. ¿Mi vida sigue con la mano levantada? No, voy a bajarla, perdón. Muy bien. Entonces, la misión de nosotros, ¿cómo afectó mi vida, la vida de otros, para llevarlos a los pies de Cristo y animarlos a ser sus discípulos? Naturalmente, hay una parte negativa también. Voy a pedirle justamente a mi esposa que lea Mateo capítulo 18, versículos 6 al 7. Ya. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Este texto es horroroso, ¿verdad? Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. A través de estos años yo he visto gente que es utilizada por el diablo para sembrar dudas en medio de los cristianos, para ser piedra de tropiezo en pecado, es decir, seducir a un cristiano, hacerlo caer en pecado de diferentes formas. Y la Biblia dice que a esa gente mejor le fuera colgarse una piedra de molino en el cuello y tirarse en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ay de aquel por quien viene el tropiezo. Yo he visto a veces hay personas que causan tanto daño al evangelio o a las vidas de los cristianos. Y esta es una advertencia muy seria para nosotros también. Debemos tener cuidado con nuestras vidas, que nuestras vidas inviten a la gente a conocer a Cristo, inviten a la gente a ser discípulos de Cristo y no ser piedra de tropiezo para ellos. Así que cuando lleguemos a la presencia de Dios, se nos preguntará cómo tu vida afectó la vida de otros para llevarlos a los pies de Cristo y animarlos a ser sus discípulos. Y lo que estudiaremos a continuación, el diagrama de las 4 P's, ¿no? Es una herramienta muy útil a la hora de compartir el amor de Dios con otros. En este diagrama se habla de 4 áreas de nuestras vidas donde necesitamos el toque de la mano de Dios. Solo Jesús puede tocar esas áreas de nuestro corazón. Y esto es interesante, porque cuando yo hablo con una persona, yo puedo sentir en la conversación
Yo no necesito entrar a matar desde el principio, ¿no es cierto? Si yo quiero llevar a una persona a los pies de Cristo, yo no entro a matar, es decir, oye, tú, sabes que te vas a ir al infierno porque eres un pecador, ¿no es cierto? Y te vas a quemar en el infierno, ¿no? O sea, eso no ayuda para nada. Yo empiezo a construir una relación, una conversación, una base de amistad. Y en la medida que voy escuchando a la persona, en la medida que me va contando de su vida, yo puedo ir descubriendo si esta persona necesita una de las 4 P's. Si esta persona necesita perdón, voy a poner el cuadro para que lo vean, ¿no? Si la persona necesita perdón, y le he puesto acá un par de versículos que les puede servir si ustedes están evangelizando, si la persona necesita un propósito en su vida, o si la persona necesita paz, o si la persona necesita poder para ser liberado, entonces ya sé hacia dónde puedo compartir el mensaje y decirle, solo Jesús puede darte perdón, o solo Jesús puede darte propósito, o solo Jesús puede darte paz, solo Jesús puede darte poder. ¿Ah? Así que vamos a estudiar, si nos da el tiempo, vamos a tratar de cubrir las 4 P's el día de hoy. Empezamos por la primera, perdón. Salmo 32, versículos 1 y 2. Jackie, por favor, léelo. Salmo 32, versículo 1 y 2. Ok, bienaventurados aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Hasta el Versículo final, 2. ya. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ustedes conocen Mientras la historia de Caín, David, ¿verdad? David, siendo un hombre de Dios, teniendo el corazón de acuerdo al corazón de Dios, cayó feo, cayó en fornicación, en adulterio, y luego la complicó más todavía cuando planificó la muerte del marido con una forma de liberarse de su conciencia y comenzó a cargar ese pecado en su alma hasta que el profeta Natán lo confronta sobre su pecado, ¿no? Ahora, todos hemos pecado alguna vez, quizás no de la gravedad de David, pero todos hemos pecado alguna vez. Ahora, cuando David escribe, él habla de su propia experiencia. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Lo peor de todo es que a veces nuestros pecados no solamente nos afectan a nosotros. El problema de los pecados es que a veces afectan a las personas que nos rodean. Y muchas veces nuestros pecados pueden destruir vidas, destruir familias, destruir futuros, destruir carreras. Y cuando la persona se da cuenta de esto, cuando la persona es consciente de los errores que ha cometido, de las fallas que ha cometido y de las consecuencias que tiene, entonces el alma queda esclava de un dolor de culpa. Y, lo peor de todo es que ese dolor de culpa te acompaña. Y muchas veces el pecado apesta. Por donde vayas, apesta. Hay una historia que a mí me encantó que habla acerca del pecado. Un hombre se separa de su mujer porque tiene una aventura con una chica
que había conocido. Entonces el hombre se separa de su mujer y en un principio se fue de la casa. Pero después de irse de la casa, por insinuación de la amante, el marido entabla juicio para quitarle la casa a su esposa y a sus hijos. ¿No es cierto? Esta mujer, ¿qué hizo? Agarró y le dijo al marido, no te preocupes, yo me voy de la casa, quédate con la casa. ¿Qué hizo antes de irse? En las ventanas hay unos tubos donde se cuelgan las cortinas. Agarró la señora, compró camarones, le sacó la punta del colgador y rellenó todos los tubos de las cortinas con camarones, Langostinos, ¿no? langostinos. Lo cerró bien y colgó las cortinas en la casa. Cuando llegó el marido con la amante, a la semana la casa apestaba. No sabían qué cosa era. Comenzaron a hacer limpieza general, los basureros, comenzaron a ver qué es lo que estaba ocurriendo, los muebles, qué es lo que estaba ocurriendo, de dónde venía el olor apestoso, ¿no? La casa apestaba, no podían invitar a nadie porque la casa apestaba. Y cuando pusieron el marido puso el anuncio de venta de la casa, cuando la gente llegaba, olía, apestaba pues a pescado muerto, ¿no? Entonces nadie quería comprar la casa. Por fin la mujer, la ex mujer, apareció y compró la casa por el 10% de su valor. Lo interesante fue que el marido con la amante, no queriendo dejarle nada, se llevaron los muebles, incluyendo las cortinas. Entonces, esa es una ilustración que nos hace recordar que el pecado apesta. Cuando a veces hemos cometido pecado, la gente no olvida. Dios puede perdonar, pero la gente no perdona. Nadie con un sentimiento de culpa se puede sentir feliz. Y muchas veces tu pecado te va a acompañar. La única cura que tenemos para la conciencia de los hombres, y no importa lo que la gente diga, no importa la opinión de la gente, lo único que puede limpiar nuestro corazón es saber que hemos sido perdonados por Dios. Y cuando entiendes que realmente Dios te ha perdonado, que Dios está por encima de tu pecado. Hay personas que no se perdonan a sí mismos. Si Dios te ha perdonado, el perdón de Dios es mayor que cualquier persona hacia ti, ¿no? Es decir, si tú no te perdonas a ti mismo, estás diciendo que tú eres más grande que Dios. Porque cuando tú entiendes que Dios te ha perdonado, entonces tu corazón debe rendirse ante el Señor y decir, Señor, tú me perdonaste, yo no puedo culparme a mí mismo ahora porque ya he recibido el perdón que tú das. Por eso David agarra y dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ahora, miren lo que añade David en el Salmo 32. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mientras callé mi pecado, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano.
se volvió mi verdor como sequedades de verano. Algunos en la versión popular dicen, mi jardín se convirtió en un desierto. Mi jardín se convirtió en un desierto. Pero ¿cuál es la solución? El versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Este pasaje de Salmo 32, del versículo 1 al 5, es un excelente texto para compartir cuando hablamos con una persona que tiene una carga de pecado en su corazón. Yo quiero compartir el evangelio, pero esta persona se siente mal. Hace muchos años estábamos en una reunión de jóvenes y un muchacho que había tenido una vida muy perdida se sentó conmigo en la puerta del local donde nos reuníamos, en Barranco, Juan Risi, 101. Se sentó en la puerta conmigo y me dijo, yo quiero recibir al Señor, pero no puedo. Yo le pregunté por qué. Y él me dijo, porque tengo demasiados pecados en mi alma. Y entonces yo saqué este texto y le comencé a compartir el Salmo 32. Y él comenzó a llorar. Y ahí nomás en la puerta se entregó al Señor. La primera cosa que debemos entender entonces es que Jesús tiene el poder para perdonar nuestros pecados. ¿Por qué razón? Porque Él derramó su sangre en la cruz y por tanto tiene el poder, se ganó el derecho de poder perdonar mis pecados. Punto uno, entonces, a la hora de evangelizar, cuando hablamos con alguien, si percibimos que esa persona tiene algún pecado oculto, hizo algo que causó mucho daño, lleva en su conciencia esa carga, Salmo 32 del 1 al 5, le decimos Jesús, solo Jesús puede darte perdón. Ni el cura de la parroquia, ni nadie. Solo Jesús puede darte perdón. Pasamos al segundo punto. Propósito. Hay personas que van por la vida preguntándose, ¿para qué estoy en este mundo? ¿Cuál es la razón de mi existencia? Yo se lo preguntaba a mi madre cuando era adolescente. Le preguntaba, mamá, ¿para qué estamos en este mundo? Mi mamá me decía, cuando yo era chico, me decía, es para estudiar. El propósito de Dios para tu vida es estudiar, me decía, ¿no? Y yo le decía, y cuando termine el colegio, el propósito es ir a la universidad. Y después, graduarte como profesional, trabajar, casarte, tener hijos, educar a tus hijos hasta que ellos se casen y luego cuidar a los nietos. Y yo le preguntaba, mamá, ¿en serio? ¿En serio ese es el propósito de vida para todos nosotros? Archiaburrido, ¿no? Recontra aburrido. ¿Ese es el propósito por el que estamos en la tierra? Y mamá me decía, sí, cállate y estudia, ¿no? Entonces, mucha gente anda por el mundo sin un propósito. Y cuando no encuentras ese propósito, a veces te desesperas. La tasa de suicidios acá en Suiza es altísima. Los países más ricos son Japón, Suecia, Suiza. Los países con mayor índice de suicidios, Japón, Suecia, Suiza. ¿Por qué la gente en los países más ricos se suicidan? Porque el dinero no te da sentido a la vida. El dinero no te da sentido a la vida. Con el dinero
Puedes comprar lo que quieras, pero no puedes comprar felicidad. ¿Recuerdan ese pensamiento? Con el dinero puedes comprar sexo, pero no puedes comprar amor. Con el dinero puedes comprar una cama, pero no puedes comprar sueño. Con el dinero puedes comprar medicinas, pero no puedes comprar salud. Con el dinero puedes comprar un crucifijo, pero no puedes comprar un salvador. Y por eso la gente se desespera. Acá hay muchísima soledad. Países ricos donde la gente no necesita de Dios porque tienen todo. Y entonces cuando se desesperan porque se encuentran solos, porque la gente es egoísta, porque la gente solo piensa en sí mismo, entonces los jóvenes especialmente se angustian y se suicidan. A esas personas tenemos que decirles que Dios tiene un plan para su vida. Nena, por favor, lee Juan 10:10. Juan 10:10. Ok. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dios tiene un propósito para nuestras vidas que debemos descubrir en esta tierra. Aparte de todo lo normal, estudiar, casarse, tener hijos, envejecer, todo eso, aparte de eso, debemos descubrir el plan que Dios tiene para nuestras vidas y podemos decirle a la gente que Dios tiene un propósito para ti, que no estás acá por gusto. Uno de los mejores libros que he leído, se los voy a compartir ahora. Un momento, por favor. ¿Lo ven? Par. ¿Conocen este No, libro? todavía no se ve nada. A ver, un Par, momento. una consulta. Sí, El libro de Watchman Nee tú lo compartiste, ¿no? El de sentado, estás firme sentados y sí, me lo pasas, pues. ya, Me he perdido porque como cambié de número lo he perdido y no lo tengo. ya, Ese libro ya no lo encuentras ya. ya. 15 soles. Ya. Gracias. Gracias. Vamos a compartir pantalla. Este libro de acá, ¿lo ven ahora? Sí, Muy bien. Este libro me parece excelente que cada uno de ustedes pueda tener una copia y leerlo. ¿Quiénes lo han leído? La verdad que cuando salió fue un boom. Yo tengo extractos, pero no lo he leído de corrido. ¿Quién más? Liliana me dice que lo leyó. ¿Quién? Liliana, mi Ah, señora Liliana. esposa. Yo se los recomiendo. Para los que quieran, podríamos comprarlo. No sé si lo tengo, creo que lo tengo en PDF para mandarlo. Hay gente que lo prefiere tener en físico para poder leerlo, pero es un libro que lo puedes leer una, dos, tres, cuatro veces y te va a servir. Les he presentado acá el bosquejo de lo que lee. Capítulo al principio, ¿para qué estoy en la tierra? Son 40 días con propósito. Día 1, todo comienza con Dios. Usted no es un accidente. ¿Qué está conduciendo su vida? Hecho para existir para siempre. O sea, Dios nos ha creado para ser eternos, viendo la vida desde la perspectiva de Dios. Su función en la vida es temporal, la razón de todo. Y luego empieza con el propósito 1. Usted fue planeado para el gozo de Dios. Planeado para el gozo de Dios. ¿Qué es lo que hace que Dios sonría? El corazón de la adoración, haciéndome un mejor amigo de Dios, desarrollando su amistad con Dios, la adoración que complace a Dios cuando Dios parece distante. Luego entramos al propósito de Dios. Usted fue formado para la familia de Dios. Formado para la familia de Dios, lo que más importa, el lugar donde pertenece, experimentando la vida juntos,
cultivando el sentido de comunidad, restaurando la comunión rota, protegiendo su iglesia. Propósito 3. Usted fue creado para ser como Cristo. Creado para ser como Cristo. ¿Cómo crecemos? Transformado por la verdad, transformado por las tribulaciones, creciendo por medio de la tentación, venciendo la tentación, requiere tiempo. Propósito 4. Usted fue moldeado para servir a Dios, aceptando su función, moldeado para servir a Dios, entendiendo su molde, usando lo que Dios le dio, cómo actúan los siervos genuinos, pensando como un siervo, el poder de Dios en su debilidad. Y el propósito 5. Usted fue hecho para una misión, compartiendo su mensaje de vida, convirtiéndose en un cristiano mundial, cómo balancear su vida, viviendo con propósito. Yo por eso les recomiendo este libro. Voy a buscarlo, no sé si lo tenga en formato PDF, pero yo les recomiendo que lo lean. Shari dice, ya está en el chat en PDF. Y Magali me dice que lo tenemos en la iglesia, el libro, Perfecto. para quien lo quiera. Ese libro sigue en circulación, ¿ah? Acá en Perú también está. Claro, perfecto. Entonces yo les recomiendo que lean este libro porque esto les permite a ustedes descubrir todo el concepto del propósito de Dios y les permite compartir con la gente. Cuando te encuentras con alguien que no tiene propósito en su vida, este libro te va a dar un montón de ideas para compartir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, fue lo que Cristo dijo. Algo también que les puedo recomendar para encontrar el propósito de nuestras vidas, de cómo servir a Dios, tenemos que descubrir nuestros dones, nuestros talentos, nuestras capacidades naturales, las oportunidades que Dios nos ha dado, nuestra personalidad, y todo lo podemos usar para su gloria. Para ello, les comparto que hace un tiempo atrás hicimos una serie de estudios bíblicos, por qué y cómo debemos servir al Señor. Entonces, son toda una serie de estudios que están grabados, que lo encuentran en el YouTube mío y de la iglesia, y son una serie de estudios cómo, por qué y cómo podemos servir al Señor. Les recomiendo, si quieren, entren al chat de la iglesia o al chat mío, al WhatsApp, al YouTube mío, y ahí tienen estos materiales que les puede servir a descubrir el propósito de Dios para sus vidas. Cuando nos movemos dentro del diseño de Dios es que florecemos. Una de las formas en las que damos gloria a Dios es aceptando la forma en la que Él nos hizo y de esa manera descubriendo el plan que Dios tiene preparado para nosotros. Muchos, teniendo un plan de parte de Dios para sus vidas, no lo cumplen y se sienten fuera del lugar. ¿No es cierto? Inclusive nosotros mismos. Es decir, por las circunstancias de la vida te toca quizás trabajar en otra cosa o lo que fuese, y sientes que lo que estás haciendo no te llena. Y quizás es porque no estás haciendo el plan de Dios. ¿No es cierto? No estás, tu corazón no arde. Yo compartía esto hace un tiempo diciendo que a veces uno llega a un momento en la vida en que tu corazón ya dejó de arder. Ya no arde tu corazón. Entonces tienes que descubrir qué es lo que está pasando en tu vida, que no te emociona, que no te
que no te satura el corazón, ¿verdad? Yo, por ejemplo, cuando estudio la palabra, cuando enseño la palabra, cuando predico la palabra, siento que mi corazón se llena, ¿no? Siento que mi corazón se llena. Cuando tengo que hacer otras cosas, las hago porque me toca hacerlas, pero no es que me sienta lleno en ese sentido, ¿no? Entonces, dice Efesios 2:10. Vamos a pedirle a Jessica que lea. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Antes que tú nacieras, Dios ya había planificado cuáles son las buenas obras que había preparado para ti. Y esto es interesante porque las personas a veces se la pasan por la vida simplemente vegetando, es decir, dejando que la marea las lleve, sin sentirse parte del plan de Dios. Esto se aplica a nuestras vidas y también se aplica a mucha gente que anda por el mundo perdido. Así que la segunda cosa que podemos compartir con la gente es que Dios tiene un propósito para sus vidas. Y a ustedes les animo a descubrir el propósito de Dios para ustedes o recuperar el propósito de Dios quizás perdido en el pasado. A veces nos damos una vueltita por el desierto y quizás Dios nos está diciendo, es tiempo de retomar el camino. Así que la segunda cosa, la primera es perdón, la segunda cosa es propósito, la tercera cosa es paz. Muchísima gente necesita paz en el corazón. Les voy a mostrar una foto que es súper interesante. ¿Ven esto? Este es Sí. el faro La Jument. Faro La Jument. Pertenece a Francia. Está en medio del mar. Y a veces hay unas tormentas brutales. En la puerta, ¿ven ustedes a una persona? Sí. Este es el hombre que trabajaba en el faro. En ese faro. Para salir y entrar de ese faro, solamente lo puedes hacer en barco. El fotógrafo que tomó esta foto, un francés llamado Jean Guichard, estaba en un helicóptero y esta foto la tomó mientras el hombre del faro sonreía. Lamentablemente, la calidad de la foto es mala y a la hora de ampliarla no se ve bien, pero en el original el hombre del faro está sonriendo. Y esto fue interesante porque el que tomó la foto, el fotógrafo Jean Guichard, a la hora de revelar la foto y mostrarla, el señor que está parado ahí se llama Theodore Malgorn y le puso como nombre Paz en medio de la tormenta. ¿Por qué razón? Porque el faro es más fuerte que las olas del mar. Cuando esa ola reventó, el hombre del faro que está ahí simplemente se metió dentro del faro y quedó completamente protegido. Paz
en medio de la tormenta. Esta foto fue tomada en 1990. Y esta foto ilustra nuestras vidas en Cristo. Juan 14, 26. Por favor, Shari. Juan 14, 26. Ok. 14, 16. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Interesante esta frase de Jesús. La paz os dejo, mi paz os doy, pero yo no os la doy como el mundo la da. O sea, Jesús dice que Él no nos da la paz como el mundo nos da la paz, porque el mundo cree que la paz está en las circunstancias que te rodean. Es decir, si tienes una familia estable, si tienes economía estable, si tienes bienes y propiedades, si tienes salud, si tienes gente que te quiere o amigos que te rodean, entonces eso es lo que el mundo entiende, que de ahí proviene tu paz. Pero Jesucristo dice que Él no nos da una paz como el mundo nos da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Uno de los mayores efectos de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es la paz que llena nuestro corazón. Hay millones de personas que pagarían lo que fuese por tener paz. Millones de personas que pagarían lo que fuese por tener paz. Nosotros tenemos la paz que Jesús nos da, que no es la paz del mundo, que no depende de lo que te rodea ni las circunstancias. Es una paz que viene desde el cielo. La paz que el mundo te ofrece es una reacción emocional ante las circunstancias que te rodean. Pero la paz que Dios te da es la reacción del corazón cuando se siente seguro en las manos de Dios. Que hay una diferencia. La paz que viene de las circunstancias. ¿Y qué pasa si las circunstancias cambian? Cuando hubo la crisis económica en el año 2018, hubieron millonarios suizos que tenían sus millones invertidos en la bolsa porque pensaban que la bolsa era lo más seguro. Y de un día para otro perdieron todo. Uno de ellos era un rico muy conocido. Al día siguiente, cuando vio que había perdido todo, se tiró a los rieles del tren. Se suicidó por la desesperación. El mundo considera la paz debido a las circunstancias que te rodean. Estabilidad económica, salud, familia, etc. Pero la Biblia dice que la paz que viene de lo alto no depende de las circunstancias que te rodean, sino de un corazón que sabe que está seguro en las manos de Dios en los cielos. Cuando confías en el Señor, se activa la paz de Dios en el alma. En mi experiencia, eso ha sido una realidad. A veces me desespero, ¿no? A veces me desespero y cuando vengo a orar
me encuentro en una batalla emocional con Dios y le digo, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué no respondes esta oración? ¿Por qué actúas así? ¿Por qué no respondes acá? Mira a esta persona lo que está sufriendo y me comienzo a angustiar. En el momento en que empiezo a confiar, la paz llena mi corazón. Señor, creo en ti, creo que tienes un plan. No sé por qué te demoras, pero confío en ti. Vamos a pedir que Chiqui, por favor, lee Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Interesante es que la palabra perseverar es samuk, S-A-M-U-K, samuk, que significa sostenerse, apoyarse, reposar. Entonces el versículo diría, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti se apoya. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti se reposa, se afirma, se agarra. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti confía. ¿Mm? Muy bien. Salmo 4:8. Fanny, por favor, léelo. Salmo 4:8. Un momento, por favor, pastor. Tengo problema con esta cosa. Un momento. Un momentito, disculpe que es que. A ver. Salmos 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Así es, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Jackie, por favor, el Salmo 29:11. Bien. Se dice, Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Por tiempo hay un montón de versículos más que no vamos a leer. Se los voy a mandar en el PDF para que lo tengan a la mano si quieren repasar el estudio. Vamos a terminar, ahora diciendo que si tú encuentras personas que no tienen paz, entonces puedes decirles solo Jesús puede darte la paz que estás buscando, porque la paz que Dios te da no depende de las circunstancias, sino viene desde el cielo. Y la paz que Dios da viene directo a tu corazón para enfrentar las circunstancias por más adversas que éstas sean. Por último, hemos hablado del perdón, propósito, paz y la última P, poder. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que Dios tiene el poder para actuar en nuestras vidas, sanar nuestros corazones y liberarnos de cualquier esclavitud en la que estemos. Hay personas que necesitan el poder de Dios para restaurar su corazón. Tienen el corazón roto, destruido, y solo Dios puede sanar ese corazón. O están metidos en algún vicio y solo Dios puede liberarlos. O tienen un tan mal carácter
que destruyen a la gente que los rodea y solo Dios puede transformarlos. A esas personas hay que decirles que el poder de Dios te cambia. Vamos a leer unos textos bíblicos rápidamente. Primera de Corintios 4:20. Empezamos con Mario. Primera de Corintios 4:20. Ya estoy. 4. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Exacto. El reino de Dios no es bla, bla, bla. El reino de Dios es poder. Si la gente lo entendiera, muchos necesitan ver el poder de Dios en sus vidas. Efesios 3:20. Carlos Guerrero, por favor. Ok. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Mi vida, por favor, lee 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Muy bien. Un último versículo. Hay muchos versículos más, pero los van a recibir con el PDF. Porque ya son las 9:05. Vamos a leer un versículo más. Lucas, capítulo 4, versículo 18. Voy a pedir que Nena, por favor, lo lea. Lucas 4:18. Ok. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Exacto. El Evangelio tiene poder para sanar a los quebrantados de corazón, tiene poder para liberar a los cautivos de cualquier vicio, tiene poder para dar vista a los ciegos espirituales, tiene poder para liberar a los que estén oprimidos por cualquier razón. Entonces, Jesucristo es singular y único, no solamente en la historia de la humanidad, sino que es singular y único en la capacidad de tocar nuestras vidas, de darnos perdón, de darnos propósito, de darnos paz y de darnos poder. Por eso Jesucristo es singular. Tienen esto una base ahora, si quieren compartir el Evangelio con otras personas, averigüen cuando estén conversando, fíjense si esta persona necesita. ¿Qué es lo que necesita? Perdón, propósito para su vida, necesita paz, necesita poder para ser liberado. Entonces, ahora tienen herramientas para poder compartir el Evangelio y cumplir la gran comisión que Dios nos entregó de ir por el mundo, no solamente predicando el Evangelio, sino haciendo discípulos también. No se olviden, Sharia puso en el chat, ha puesto 40 días con propósito. Bájenlo a su teléfono, a su tablet, a su computadora y léanlo. Léanlo. Recuperemos esta cualidad de los creyentes de leer por lo menos 1 o 2 libros al mes.
Lean este libro 40 días con propósito. Les recomiendo leerlo un capítulo diario y entonces en 40 días van a terminar. Es muy bueno, ¿no? Yo les voy a mandar ahora el material de cómo servir a Dios para los que quieran leer el material también, y tienen los videos en el chat, en el YouTube de la iglesia. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? ¿Me oyes? Sí, sigue. Sí te Ya. escuchamos. Estás mal, Ok. molestando el pastor aquí. Te escuchamos. No, me parece genial esta herramienta que estás compartiendo. Quería hacerte una pregunta, bueno, varias preguntas, pero por tiempo yo sé que no lo podemos hacer. Tú estás frente ahí a tu pantalla, la palabra paz o la palabra poder. Me gustaría más la palabra paz, porque Jesús habló de la paz. Y en Isaías, Chiqui leyó el versículo que habla conocido de 26:3, que habla también de la paz. Ahora, esa palabra paz que está en hebreo y esa palabra paz que está en griego, ¿tienen alguna similitud? ¿Guarda un significado similar? Sí, claro. O ¿Y lo sea, puedes compartir o la no? palabra en ¿Lo puedes griego es compartir? eirene, ¿no? Ahorita, claro, no podemos hacer un estudio completo de la palabra paz porque sería larguísimo. Lo van a tener ahora que los mando en el PDF. Ahí Ok, hay pero acá varios, no. varias material que les puede servir, pero la palabra eirene, que es la palabra griega para paz, significa tranquilidad interior, ¿no? Pero sí, hay una similitud entre el término hebreo y el término griego. Ajá. ¿Otra Yo quería pregunta? hacerte yo quería hacerte una pregunta, pero el estudio anterior, Del estudio anterior. del ciego. ¿Qué cosa? Pero si alguien quiere participar, que entre nomás ahorita. A ver. Ah, ya. Este milagro que Jesús hizo, por más que lo hizo, los religiosos no estuvieron convencidos, ¿no? O sea, eso demuestra que el ser humano, por más que tenga un milagro al frente, el corazón puede ser tan duro que tampoco va a creer. Sí, mi abuela decía, el que nació burro no muere caballo. Entonces, cuando eres tan necio, o sea, la necedad es una de las... Yo tengo todo un estudio que preparé sobre la necedad. No sé si está en el YouTube, pero la necedad es una de las mayores maldiciones que hay, porque el necio, o sea, la necedad te vuelve ciego, sordo y bruto. La La canción. necedad te vuelve ciego, sordo y bruto, porque no ves, no escuchas y no razonas. Cuando una persona es necia, no importa lo que tú le digas o le expliques, su necedad lo domina, lo controla, ¿no? Y nosotros hemos visto eso, ¿no? La necedad puede destruirte y Proverbios dice, ¿no? Que la necedad te destruye, pero el necio sigue autosuicidándose. Hay dos ilustraciones que a mí me encantan que habla de la necedad. La primera es la del oso polar. ¿Cómo se caza a un oso polar? Ay, eso me da nervios. Ay, qué pena. Eso sí. Cada vez que ¿Lo conocen? La del cuchillo. Sí, lo Sí. sabemos. Al oso polar se prepara un pedazo de hielo Ay, con pobrecito. sangre de algún animal y dentro de ese pedazo de hielo se pone un cuchillo afilado y se entierra. Se entierra. Entonces el oso polar huele y comienza a escarbar hasta que encuentra el pedazo de hielo y luego comienza a pasar su lengua por el pedazo de hielo de sangre. Como está helado, el oso polar no va a sentir en el momento en que está lamiendo
el cuchillo y va cortándose la lengua hasta que el oso polar muere desangrado. Es decir, así es el necio. Otra ilustración que me gusta mucho es una serpiente que se metió en el taller de un carpintero y pasa por encima de un serrucho. Y entonces, obviamente, la serpiente, al pasar por encima del serrucho, siente como las púas del serrucho la hincan. Entonces, la serpiente necia decide matar al serrucho y se enrolla alrededor del serrucho y comienza a apretar el serrucho para matarlo, cuando en realidad se está matando a sí misma, porque ella, la misma serpiente, comienza a clavarse el serrucho en su propio cuerpo. Esta es la ilustración del necio. El necio es ciego, es sordo y es bruto. No ve, no escucha y no razona. Y cuando te encuentras con una persona necia, no pierdas tu tiempo en discutir. Hoy en día hay unos tontos que están por ahí yendo por el mundo diciendo que la Tierra es plana. Es tan tonta la idea, es tan fácil de demostrar lo contrario, pero no te pongas a discutir con ellos, porque ellos van a inventarte cualquier argumento de lo más absurdo y ridículo, ¿no? Pero peor que todo, hay un pastor que utiliza la Biblia para demostrar que la tierra es plana. Saca unos versículos de contexto y prepara unas prédicas para enseñarle a sus seguidores que la tierra es plana. Y es la demostración de la necedad de una persona usando la Biblia para demostrar lo que es indemostrable, para demostrarle a la gente. Utiliza que el término hebreo significa, que no significa globo, que significa redondo, y si es redondo es plano. Entonces, la necedad es una de las peores maldiciones que hay. Cuando te encuentres con un necio, nunca pierdas tu tiempo discutiendo, porque no importa lo que le expliques, no importa lo que le expliques y le demuestres, seguirá creyendo en su necedad. ¿Ok? ¿Está bien? Y Gracias, Jar. una pregunta, ¿quiere decir que ellos no van a ser salvados en algún momento? ¿Quiénes? Los necios. El O necio sea, no. en algún momento no va a haber un momento de entendimiento. Lo que pasa es que la gente no se salva por ser necia. La gente se salva por creer en Jesucristo. En el momento en que una de estas personas decida creer en Jesucristo, en ese momento la salvación llega a su corazón por la obra de Cristo en la cruz. Pero cuando la obra de Cristo llega a tu corazón, también dice la Biblia que serán abiertos tus ojos, que será abierto tu entendimiento, que el velo se quitará, etcétera, etcétera. Entonces, Pienso que la importancia de orar por esa persona, si conocemos a alguien que es así, hay que orar para que Dios a través del Espíritu Santo le dé el convencimiento, porque no es uno que le predica, sino el Espíritu Santo. ya. Pero cuando Dios toca el corazón, eh, realmente el Señor entra con poder, ¿no? Para transformar. Ahora, en el caso de este supuesto pastor que utiliza la Biblia para demostrar lo indemostrable, este pastor lo que está haciendo es lo mismo que las sectas. Utiliza pequeñas porciones de la Escritura para distorsionar el Evangelio. Entonces, este pastor no es hijo de Dios, no es creyente, es simplemente un instrumento de iniquidad en las manos del diablo. Y ahora tengan mucho cuidado porque esto de los terraplanistas está creciendo por todas partes, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque están por todos lados.
¿Alguna pregunta más? ¿Todo bien? Bueno, pues, entonces, terminando acá, voy a poner el PDF del estudio de hoy en el chat de Doctrinas Fundamentales, donde creo que casi todos ustedes están inscritos, con excepción de Jessica. Juan, Sí, antes que acabes, disculpa que te interrumpa, solo para cortar algo. Los necios, muchos cristianos, o mejor dicho, muchas personas que han aportado al cristianismo, como Josh McDowell, C.S. Lewis, Lee Strobel, todos ellos han sido ateos o agnósticos. Eso entra en la condición de los necios, ¿no es cierto? claro, claro. Dice el No necio en su está, corazón, no hay claro. Dios. En la película Dios está muerto 2, ahí sale Lee Strobel y también sale otro, que es un investigador privado, que se dedicó a examinar la crucifixión y lo hizo cuando él era ateo. Lo hizo en la película. Entonces, obviamente el necio puede cambiar. Obvio, claro. Pablo fue un necio y la conversión de Pablo fue tan dramática que no había otra forma de que se convierta, Claro. ¿no? Porque ni siquiera con el testimonio de Esteban se puede convertir. Se convierte cuando Dios interviene en el camino a Damasco. Entonces, Claro. el necio creo que sí tiene una esperanza y como dice Lucia, hay que orar y es el evangelio que al final va a ser el que va a traer la convicción de pecado. Definitivamente, te salvas por creer en Jesucristo y, y te condenas por no creer en Él. La necedad es una característica de la cual Cristo debe liberarte, ¿no es cierto? Ahora, definitivamente hay personas que son creyentes y que si hay algo que el diablo quiere es engañarte. La Biblia dice que en los últimos tiempos eh, vendrán falsos profetas que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos, ¿no es cierto? Y la palabra de Dios nos habla de que en los últimos tiempos irán, o sea, serán engañados e irán engañando. O sea, son esa gente que escucha a esos engañadores, se comen el engaño y luego lo retransmiten a otros sin averiguar a la luz de la palabra. Yo les recomiendo a ustedes meterse a estudiar la palabra. Estudien la palabra por ustedes mismos. No hay persona más necia que el que teniendo la oportunidad de estudiar la palabra no lo hace, porque tienes la palabra para no ser engañado, pues, ¿no? Siempre cuento la historia de mi hermana, ¿no? Cuando yo fui a, cuando yo fui a Austria, hace muchos años atrás, mi hermana no es una gran cocinera, pues, ¿no? Y fuimos a Austria y ella había invitado a sus amigos a comer a la casa. Yo estaba hospedado en la casa de mi hermana y cuando entro a la cocina para ver lo que estaba haciendo para la noche, mi hermana me mira, yo abro la olla, mi hermana me mira y me dice, eso que ves ahí se llama arroz con pollo y no me vas a contradecir. Era una amalgama de arroz, un puré de arroz ahí medio raro. Entonces, ¿por qué? Porque yo conozco pues el arroz con pollo, pero los amigos austriacos fueron vilmente engañados. ¿Cómo, cómo no te van a engañar cuando estés preparado en la palabra de Dios? Estos estudios que estamos teniendo acá sirven para eso, para prepararnos, para que cuando venga algún engañador, algún falso profeta que quiere engañar aún a los escogidos, tú te pares y le digas, eso no está en la palabra. ¿Me entienden? Pero hay muchísima gente creyente que está tan ocupado con las cosas del mundo como en la época de Noé, comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, que ya no tienen tiempo para escudriñar las escrituras. ¿Algún comentario adicional? No. Muy bien. Entonces, ¿oramos? Una pregunta. Sí. ¿Y probaste el arroz con pollo de tu hermano o no? ¿Qué? ¿Probaste el arroz con pollo de tu hermano o no? Porque por lo menos el sabor puede salvarlo, ¿no? Pero
¿O tú fuiste engañado también? No quiero difamar a mi hermanita. La quiero mucho y no quiero dejarla mal parada. Entonces, era algo parecido, ¿no? Digamos que era algo que en espíritu era algo parecido. La buena intención del corazón. La buena Claro. intención. Muy bien, vamos a Los orar europeos para sí que... fueron engañados. Señor, gracias por esta noche y por este estudio. Gracias por tu palabra, por la bendición de estudiar tu palabra y de aprender. Conoceremos gente a quien necesitan saber de tu perdón, de que tienes un propósito para sus vidas, que tú puedes darle paz, que tú puedes darle poder. Cruza a esas personas en nuestro camino. Quita de nosotros todo miedo, todo temor para compartir tu evangelio, porque hay muchos que lo están necesitando. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Hart. Chao con todos. Que Dios les bendiga a todos. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Lindo verte, Dios les Jessica. bendiga. Chao. Qué lindo Igual. verlos. Chao. Hasta luego. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.